¿Cuántas historias y cuántas leyendas no se han inventado en torno al popular antojito arraigado en la Angelópolis, surgido de entre los gustos de los más pobres para treparse materialmente a las mesas de los más ricos? Rodeado de misterios y envuelto en un común gusto, semita entre rubia y morena, alimento de los pobres, compañera fiel de las aventuras gastronómicas y auxiliar tentempié dominguero, referente indiscutible de las últimas aportaciones poblanas a los paladares surgidos de la Revolución Mexicana. Salacaín había hecho toda esta reflexión frente a una bolsa llena de semitas recién adquiridas en el local de Coti, en el mercado de la Cocota, donde aún se consiguen las auténticas, diría alguien, con migajón oscuro, medio tostadas, con sabor a resabio de pulque y con el polvo del salvadillo en su base luego de haber desfilado pacientemente para cocerse dentro del horno, por eso les llaman de piso. La infancia del aventurero fue severamente marcada por las semitas. Durante años fue despertado por el olor del horno de pan atrás de su casa, donde la familia Molina continuaba con la tradición iniciada por la madre de doña Delfina para hacer el pan de los pobres, de los cargadores, de los mecapaleros, de quienes habían de descargar las mercancías en la Puerta de los Gallos del Mercado de la Victoria, por el lado de la 3 Norte y la 6 Poniente, donde había una cantina llamada así, Los Gallos. En aquellas épocas las semitas se hacían con la harina llamada flor de trigo y había dos formas de presentación. La redonda, la más común, se hacía tomando con cada mano 2 porciones de la masa, se hacían bola con la palma de la mano sobre la mesa de madera. Una de las dos era más chica, se pegaban y asemejaban la figura de un gato visto desde arriba. La parte más chica se montaba un poco sobre la otra y así se metían al horno. Al cocerse, la semita quedaba con esa característica división especie de tapa del pan. La otra forma era llamada violín y no se parecía en nada al instrumento musical, era más bien un bolillo grandote, ancho en el centro, puntiagudo en los extremos. Como principal característica, esta semita bolillo se hacía en dimensiones descomunales, unos 70 centímetros de largo, y era la preferida para determinadas fiestas patronales, pues podía contener un buen número de ingredientes. La semita empieza a consumirse en forma cotidiana a principios del siglo pasado. No existe ningún recetario poblano o mexicano ni compendio de recetas manuscrito, una entrada con el nombre semita, con lo cual su aparición puede considerarse espontánea, de la manera casual apareció, tal vez traída en el bolsillo de un ayudante de panadería o empleado de algún molino de trigo, algún inmigrante andaluz, italiano o sudamericano, quién lo sabe, pues en esas tierras existen algunos antecedentes de panes parecidos en forma y receta de preparar la harina. A Salacaín le había dado curiosidad la similitud de algunos panes gallegos y andaluces con la semita poblana, pero las harinas distaban mucho de parecerse y más el sabor y la composición del migajón, sin duda más similar el de la semita a la torta de agua poblana tan especial en México. El auge del trigo y los molinos poblanos tal vez fue el trampolín para conseguir la semita. Los procesos de trituración y cernido de trigo hasta conseguir la harina dejaban el salvado y el salvadillo. El primero es la cascarilla gruesa de más alta calidad y el segundo la cascarilla fina del trigo. Salacaín llegó a escuchar en la infancia del empleo de los restos de la trituración del trigo, la parte más corriente antes de conseguir la harina refinada, la más barata por tanto, como el ingrediente principal de las semitas. Históricamente, es posible probar la existencia del pan ácimo de origen judío, ausente de levadura sin fermentación, similar a la semita. Un investigador del siglo XVIII recogió en el Diccionario de Autoridades, en el tomo 1, publicado en 1726, la entrada a semite con Z. Se refiere al salvado o afrecho, menudo, que tiene alguna parte corta de harina, de que se hacen, dice, unos panes grandes que llaman morenas o perrunas. Viene del arábigo semit con Z, que significa flor de harina. Otra entrada es con la palabra asemita, también con Z, y se refiere al pan hecho de asemite. La similitud de la palabra asemita usada en Andalucía con semita empleada en Puebla, ciudad donde vivieron desde su fundación muchos andaluces, podría al fin tener una identidad doble, por la receta y por la pronunciación de asemita con Z,
castellanizada y con el dejo andaluz podría escucharse para el poblano como semita, y de ahí otra leyenda descubierta por el aventurero. Pero no queda ahí. Salacaín había buscado la palabra afrecho, dejada de usar en los reinos españoles siglos antes y cuyo empleo solo se daba en comunidades muy pequeñas de Andalucía. Significaba simplemente salvado, pero con un agregado, y dice textualmente: el almoden remójanlo en agua y muélenlo después gruesamente, y después tiran aquel afrecho grueso, y lo que finca es muy bueno, e fache muy buen pan es sabroso, dice el diccionario en castellano de 1726. Se entiende fácilmente: el grano se remojaba en agua y se molía grueso, se tiraba el salvado y se hacía el pan, era muy sabroso. Otro diccionario, el de Sebastián de Covarrubias, llamado El Tesoro de la Lengua Castellana o Española, define afrecho como una voz portuguesa o andaluz para referirse a lo quebrantado del grano en la corteza. Alguna vez el aventurero leyó en un diario mexicano sobre el tema. Los autores, no recordaba sus nombres, mencionaban un ingrediente, la semitilla, una harina de trigo con cascarillas y germen para hacer un pan moreno, y la palabra afrecho, empleada para un pan similar en Perú. No en balde la intensa relación mantenida entre Puebla de Los Ángeles y Lima, Perú, en la época de la Nueva España, recordó Salacaín. La familia Molina llevaba muy temprano los canastos de semitas en una bicicleta, a veces sobre la cabeza, era una verdadera proeza de equilibrio. Los canastos eran acomodados en la entrada del mercado de la Victoria, en la llamada Puerta de los Gallos, hasta donde llegaban los trabajadores del mercado, principalmente cargadores, quienes no habían desayunado. Lo más barato era una semita, tal vez un atole. Alguno de ellos, con el pan en la mano, pasó frente a un puesto de quesos y cremas. Las vendedoras tenían y tienen todavía la costumbre de dar una probadita de sus productos. Pues ese ingenioso cargador del mercado abrió la semita por la parte de donde hay una especie de cicatriz, sacó el migajón, como se hacía con las tortas de agua, metió la raja de queso y aprovechó para meter también un aguacate criollo con todo y cáscara, sabrosa, de poca carne y algunas hebras, el autóctono de Atlisco. Y así empezó la tradición completada con las hojas de pápalo de sabor fuerte, un tanto amargo, pero de amplia demanda entre la gente pobre por ser de los ingredientes más baratos también en el mercado, se encontraba en cualquier parte. Después se irían agregando los otros ingredientes de las llamadas probaditas de las marchantas, los chipotles en vinagre totalmente caseros, los quesos frescos de cabra un tanto salados, jamón no se usó nunca, tampoco la pata, menos las milanesas o el quesillo, ajenos totalmente al mercado en aquellas épocas. Con el paso de los años y con el éxito de las tortas compuestas de guisados de todo tipo, la semita fue aceptada en las mesas de la gente de dinero. Eran más duras, la corteza tronaba al ser mordida, absorbía mucho aceite de oliva, los ricos despreciaban el pápalo, pero añadieron otros ingredientes como el jamón de cerdo, la milanesa y el toque del chipotle en vinagre. Años más tarde incluso la carne de cerdo cocida en trompo llamada árabe. Hubo un establecimiento muy famoso en la zona entre el Carmen y San José Chiapa, entre Tlaxcala y Puebla, La Loba, hasta donde muchos poblanos llegaban para probar las semitas de 7 carnes. Eran descomunales en su tamaño. Después, en el mismo mercado de la Victoria, se adaptaron a esas recetas donde el quesillo de Oaxaca, al deshebrarse, contribuyó a aumentar el volumen de la semita. Con ello se patentó el estilo de ver las dos partes del pan rebasadas totalmente por las carnes y los quesos. Una de las imágenes más fotografiadas de los antojitos poblanos es, sin duda, la de la semita, donde desbordan la milanesa, el queso o el quesillo, la cebolla, el aguacate en rebanada, los chipotes en vinagre, y a veces se alcanza a ver ahí un poco de pápalo. Respecto de los establecimientos más conocidos, sin duda tiene sus orígenes en los pasillos del mercado de la Victoria, donde históricamente se inició la venta primero del pan y luego de las cocinas improvisadas donde se armaban las semitas al gusto del cliente. Con el paso de los años, la historia leyenda de la semita se ha ido alterando y acomodando al gusto de las narraciones y de los deseos de las cocineras y de los clientes. Por fortuna se han popularizado. Por desgracia, al volverse comunes, su calidad ha decaído. El pan ya no es de horno de piso, siempre se encuentran imitaciones de panes más cercanos a la consistencia de una hamburguesa. Aún así,
Las semitas constituyeron uno de los principales almuerzos de los poblanos desde el momento mismo de su nacimiento. Por su consistencia y tamaño, son ideales para llenar el estómago. Pueden rellenarse al gusto y comerse a cualquier hora sin mucho protocolo. En fin, muchas leyendas seguirán envolviendo a la semita. Nunca jamás un poblano bien nacido cambiará la semita de piso, con salvadillo por debajo, con pápalo, a veces queso de cabra salado o quesillo, aguacate criollo con todo y cáscara, chilpotle en vinagre y envuelta en papel de estraza. Nunca la cortará, tal vez la compartirá.